La tierra de Israel gemía bajo el yugo filisteo. Durante 40 largos años, estos feroces guerreros del mar habían oprimido al pueblo de Dios, profanando sus tierras y burlándose de su fe. En medio de esta oscuridad, nació un hombre destinado a ser la espada vengadora de Yahvé, Sansón. Su historia, registrada en Jueces 13:16, es quizás la más trágica y fascinante de todos los jueces de Israel. Lo extraordinario de Sansón no radica solamente en sus hazañas sobrehumanas. Matar un león con sus manos, derribar ejércitos enteros con una quijada de burro o cargar las puertas de una ciudad sobre sus hombros, sino en la dolorosa paradoja de su vida. Fue un hombre consagrado a Dios desde el vientre materno, pero esclavo de sus pasiones, dotado de fuerza sobrenatural, pero débil ante sus deseos, llamado a liberar a Israel, pero enamorado de sus enemigos. Todo comenzó en el pueblo de Zora, en el territorio de Dan. Allí vivía Manoa, un hombre de familia sencilla, cuya esposa era estéril. En una época donde la esterilidad se consideraba una maldición, esta mujer piadosa recibió la visita más extraordinaria. Las Escrituras nos relatan que el ángel de Yahvé se apareció a la mujer. Jueces 13:3. La descripción es sobrecogedora. Un ser celestial, de apariencia tan majestuosa, que la mujer corrió a decirle a su marido: «Un hombre de Dios ha venido a mí». Su aspecto era como el de un ángel de Dios, terrible en gran manera. Jueces 13:6. El mensaje del ángel contenía 3 promesas trascendentales. La mujer concebiría a pesar de su esterilidad. El niño sería nazareo, consagrado a Dios desde el vientre. Él comenzaría la liberación de Israel del poder filisteo. Las instrucciones eran precisas. La madre no debía beber vino ni comer cosa inmunda, y el niño nunca debería pasar navaja por su cabeza. Este voto nazareo, número 6, simbolizaba una vida de separación total para Dios. Cuando Manoa rogó conocer más detalles, el ángel se apareció nuevamente, confirmando el mensaje pero revelando poco más. El misterio rodeaba este nacimiento extraordinario. El día del parto llegó, y la casa de Manoa resonó con el llanto de un niño robusto. Lo llamaron Sansón, Shimshon, que significa como el sol, quizás presagiando que su vida sería brillante pero efímera, como el paso del sol en el cielo. Desde pequeño se notaba algo especial en él. Las Escrituras dicen simplemente: el niño creció, y Yahvé lo bendijo, y el espíritu de Yahvé comenzó a manifestarse en él. Jueces 13:24-25. El problema comenzó cuando Sansón, ya un joven impetuoso, descendió a Timnat. Allí vio a una joven filistea que le agradó. Contra todo consejo y tradición, insistió ante sus padres: «He visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer». Sus padres, conocedores de la ley que prohibía los matrimonios mixtos, intentaron disuadirlo. Pero Sansón era obstinado. En una frase reveladora dice el texto: «Pero su padre y su madre no sabían que esto venía de Yahvé, porque él buscaba ocasión contra los filisteos». Aquí vemos el misterio de la soberanía divina usando incluso las desobediencias humanas para sus propósitos. Camino a Timnat para arreglar el matrimonio, ocurrió el primer milagro. Un león joven rugió contra Sansón. El texto dice que el espíritu de Yahvé vino sobre él con poder, y sin tener nada en la mano, despedazó al león como quien despedaza un cabrito. Jueces 14:6. Esta demostración de fuerza sobrenatural debería haber sido un momento de consagración, pero Sansón lo mantuvo en secreto. Días después, al volver por el mismo camino, encontró algo extraordinario. En el cadáver del león
Había un enjambre de abejas y miel. Sansón tomó la miel con sus manos, violando así su voto nazareo al tocar un cuerpo muerto, y se la dio a sus padres sin revelar su origen. Este acto simboliza perfectamente su doble vida. Disfrutaba de lo dulce, la miel, que provenía de lo impuro, el cadáver. La celebración nupcial en Timnat fue escenario del primer gran conflicto. Sansón propuso a 30 filisteos un acertijo basado en su experiencia con el león. Del comedor salió comida y del fuerte salió dulzura. La apuesta era alta. Si adivinaban en 7 días, les daría 30 vestidos. Si no, ellos se los darían a él. Los filisteos, incapaces de resolverlo, amenazaron a la esposa de Sansón. Convence a tu esposo para que nos explique el acertijo, o quemaremos a ti y a la casa de tu padre. Durante 7 días, la mujer lloró y presionó a Sansón hasta que, en el 7º día, él le reveló el secreto. Inmediatamente los filisteos dieron la respuesta correcta. La reacción de Sansón fue violenta. Si no hubierais arado con mi novilla, no habríais descubierto mi acertijo. Lleno del Espíritu de Dios, descendió a Ascalón, mató a 30 filisteos, tomó sus vestiduras y pagó la apuesta. Luego, en un acto de furia, abandonó a su esposa y regresó a casa de su padre. Lo que siguió fue una cadena sangrienta de venganzas. Cuando Sansón regresó a Timnat con un cabrito para reconciliarse con su esposa, descubrió que su suegro la había dado a otro hombre. Su respuesta fue brutal. Atrapó 300 zorras, las ató por las colas de 2 en 2 con antorchas encendidas entre ellas, y las soltó en los campos de los filisteos. Las llamas devoraron mieses, viñedos y olivares. Los filisteos respondieron quemando viva a la esposa de Sansón y a su suegro. Sansón entonces los hirió pierna sobre muslo, una gran mortandad. Luego se refugió en la peña de Etam. Los filisteos exigieron a los hombres de Judá que les entregaran a Sansón. 3000 judíos fueron a atarlo con cuerdas nuevas. Sansón se dejó atar, pero cuando los filisteos vinieron gritando contra él, el espíritu de Yahvé vino poderosamente sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y sus ataduras se cayeron de sus manos. Jueces 15:14. Encontrando una quijada de burro fresca, Sansón mató con ella a 1000 filisteos. El texto registra su famoso dicho: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno he matado a 1000 hombres. Jueces 15:16. Agotado por la batalla, clamó a Dios: tú has dado esta gran salvación por mano de tu siervo, y ahora moriré yo de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Jueces 15:18. Dios abrió entonces una fuente en Lehi, de donde brotó agua para saciar su sed, el patrón de su vida. En estos primeros capítulos de la vida de Sansón, ya podemos discernir un patrón claro. Actúa impulsivamente siguiendo sus deseos, se mete en problemas por sus malas decisiones. Dios lo rescata milagrosamente. Usa esos rescates para golpear a los filisteos. Su fuerza física era sobrenatural, pero su carácter permanecía inmaduro. Era un hombre que podía matar un león con sus manos, pero no dominar sus pasiones, que podía romper cuerdas como hilos, pero no las ataduras de su carne. Un héroe quebrantado, destinado a una grandeza que su debilidad humana constantemente ponía en peligro. Después de sus hazañas, Sansón viajó a Gaza, una de las principales ciudades filisteas. Allí, en un acto de audacia temeraria, pasó la noche con una prostituta. Cuando los gazatíes se enteraron, planearon matarlo al amanecer. Pero Sansón, sintiendo el peligro, se levantó a medianoche. En un acto que demuestra su fuerza descomunal,
arrancó las puertas de la ciudad junto con sus postes y cerrojo, y las cargó sobre sus hombros hasta la cumbre del monte frente a Hebrón. Jueces 16:3. Esta hazaña, realizada mientras escapaba, debería haber sido una advertencia para los filisteos. El Espíritu de Dios aún estaba con Sansón. Sin embargo, también revela el patrón destructivo de su vida. Actos impulsivos de pasión, peligro autoinfligido, rescate milagroso, sin verdadero arrepentimiento. En el valle de Sorek, Sansón conoció a Dalila, cuyo nombre significa delicada o débil, pero que demostraría ser su mayor adversaria. Los líderes filisteos, viendo su oportunidad, le ofrecieron 1.100 piezas de plata a cada uno si descubría el secreto de su fuerza, una fortuna equivalente a unos 13 kilos de plata. 3 veces Sansón mintió a Dalila sobre la fuente de su fuerza. Si me atan con 7 cuerdas frescas no secas, me debilitaré. Los filisteos lo intentaron, pero él rompió las cuerdas como hilos. Si me atan con cuerdas nuevas, me debilitaré. Otra trampa fallida. Si tejes 7 trenzas de mi cabello con la tela de un telar. Dalila lo intentó mientras dormía, pero él arrancó el telar fácilmente. Día tras día, Dalila lo presionó. ¿Cómo dices que me amas, si no me confías tu corazón? Finalmente, fastidiado a muerte, Sansón reveló la verdad. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si me raparan, mi fuerza se apartaría de mí. Mientras dormía en su regazo, Dalila llamó a un hombre para raparle las 7 trenzas de su cabello. Por primera vez en su vida, el espíritu de Yahvé se apartó de él. Los filisteos capturaron a Sansón fácilmente ahora que había perdido su fuerza. Le sacaron los ojos, el órgano que lo había llevado al pecado. Lo llevaron a Gaza, la misma ciudad cuyas puertas había arrancado. Lo ataron con cadenas de bronce. Lo obligaron a moler grano en la prisión, trabajo humillante reservado para esclavos y mujeres. Mientras Sansón daba vueltas sin fin a la piedra de molino, los filisteos celebraban: nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. En un gran banquete para honrar a Dagón, su dios pez, sacaron a Sansón para burlarse de él. El texto dice simplemente: y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Con el cabello comenzando a crecer, símbolo de su renovación espiritual, Sansón pidió al joven que lo guiaba: acércame para que palpe las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. El templo de Dagón estaba lleno de líderes filisteos y unas 3.000 personas en los techos observando. Entonces, Sansón oró la oración más corta y poderosa de su vida: Señor Yahvé, acuérdate de mí, te ruego, y fortaléceme solo esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Agarrándose de las 2 columnas centrales, se inclinó con toda su fuerza. Las columnas cedieron, y el templo se derrumbó sobre todos los presentes. Los que mató al morir fueron más que los que había matado durante su vida. Sus hermanos recuperaron su cuerpo y lo enterraron entre Zora y Estaol, donde había comenzado su historia. Reflexión final. Lecciones del héroe quebrantado. La fuerza sin carácter es peligrosa. Sansón tenía poder sobrenatural, pero no dominio propio. Dios usa a personas imperfectas. A pesar de sus fracasos, Sansón aparece en Hebreos 11:32 como héroe de la fe. El arrepentimiento llega, pero las consecuencias permanecen. Sansón fue restaurado espiritualmente, pero no recuperó su vista ni su libertad. La soberanía de Dios sobre el pecado humano. A través de todos sus errores,
Dios cumplió su propósito de comenzar a liberar a Israel. La ironía final. Sansón, que había juzgado a Israel por 20 años, terminó su vida como un mártir, cuya muerte causó más daño a los filisteos que toda su vida. Vale la pena escuchar tu opinión. ¿Crees que Sansón fue un héroe o un fracaso? ¿Qué enseñanza personal te deja su historia? ¿Quieres que profundicemos en algún otro personaje bíblico así? Déjalo en los comentarios. Y si quieres más historias con este nivel de detalle, suscríbete y activa la campanita.